Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la fascinante vida de Napoleón Bonaparte, un hombre cuya influencia dejó una huella indeleble en la historia europea. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo mientras descubrimos los momentos más importantes de su vida y su legado perdurable. Nuestra historia comienza en Córcega en 1769, cuando Napoleón Bonaparte nació en una familia de baja nobleza. Desde temprana edad, Napoleón demostró ser un joven inquieto y ambicioso, ansioso por escapar de las limitaciones de su isla natal. La Córcega del siglo XVIII estaba marcada por la agitación política y la lucha por la independencia de la isla. Estos primeros años moldearon la visión política de Napoleón y despertaron su interés por la estrategia y la política. A pesar de sus modestos orígenes, Napoleón recibió una educación sólida en la Escuela Militar de Brienne y luego en la Escuela Militar de París. Aquí, comenzó a desarrollar sus habilidades intelectuales y su pasión por los libros, especialmente por obras sobre estrategia militar y tácticas de batalla. La Revolución Francesa, que estalló en 1789, tuvo un impacto profundo en la vida de Napoleón. Se unió al ejército revolucionario francés y rápidamente ascendió en las filas gracias a su habilidad en el campo de batalla. Durante las guerras revolucionarias francesas, Napoleón cosechó una serie de victorias notables en Italia, lo que le valió el reconocimiento y el respeto de sus compatriotas y de toda Europa. Su campaña en Egipto en 1798 le dio fama internacional y despertó su interés por la arqueología y la historia antigua. Este periodo también marcó el comienzo de su imagen pública como un líder carismático y visionario. Tras una juventud marcada por la ambición y la búsqueda de la grandeza, Napoleón Bonaparte comenzó a forjar su leyenda en el campo de batalla durante las guerras revolucionarias francesas. A medida que la Revolución Francesa se extendía por Europa, Napoleón emergió como un líder militar excepcional. Sus primeras campañas, como la de Italia, revelaron su genio táctico y su capacidad para inspirar a sus tropas. La batalla de Lodi, la batalla de Arcoul y la batalla de Rivoli son solo algunas de las victorias que consolidaron la reputación de Napoleón como un estratega brillante. A pesar de su retirada de Egipto en 1799, Napoleón regresó a París como un héroe y se unió al golpe de estado de Brumario, que lo llevó al poder como primer cónsul. Como primer cónsul, Napoleón implementó reformas políticas y económicas en Francia, estabilizando el país después de años de caos revolucionario. Pero su carrera militar no se detuvo allí. En la batalla de Marengo en 1800, Napoleón derrotó a las fuerzas austríacas, consolidando aún más su posición en Europa. La paz de Amiens en 1802 trajo un breve periodo de calma, pero también marcó el comienzo de una era de expansión militar bajo el liderazgo de Napoleón. En 1799, tras el golpe de estado de Brumario, Napoleón Bonaparte ascendió al poder como el primer cónsul de la República Francesa, un cargo que le otorgó un control significativo sobre el gobierno y el país. En ese momento, Francia estaba en un estado de agitación política y económica. Napoleón asumió la responsabilidad de estabilizar la nación y restaurar la autoridad del gobierno. Durante su mandato como primer cónsul, Napoleón implementó una serie de reformas políticas que modernizaron Francia. Estas reformas incluyeron la promulgación del Código Napoleónico, un código de leyes civiles que aún influye en la legislación de muchos países. También se centró en revitalizar la economía francesa, promoviendo la inversión en infraestructura, la creación de empleos y la estabilidad financiera. Napoleón trabajó para establecer relaciones pacíficas con otras naciones europeas, aunque a menudo bajo la amenaza implícita de la fuerza militar. Su habilidad para la oratoria y su carisma personal lo convirtieron en un líder carismático que ganó el apoyo del pueblo francés. En 1804, Napoleón dio un paso audaz al coronarse a sí mismo como emperador de los franceses, marcando el final de la Primera República Francesa y el comienzo del Imperio francés. En 1804, Napoleón Bonaparte dio un paso audaz al coronarse a sí mismo como emperador de los franceses en una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre-Dame de París. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia de Francia y de Europa. Con la corona imperial sobre su cabeza, Napoleón buscaba consolidar su poder y establecer un gobierno centralizado bajo su liderazgo.
como emperador, Napoleón continuó implementando reformas significativas. La más destacada de ellas fue el Código Napoleónico, un sistema legal que sentó las bases para la legislación civil en muchos países. Bajo su liderazgo, el Imperio francés se expandió a lo largo de Europa, incluyendo la anexión de territorios y la creación de estados satélite. Su ambición era clara: establecer una hegemonía francesa en el continente. Napoleón también demostró su genialidad militar en la batalla de Austerlitz en 1805, una victoria aplastante sobre las fuerzas austro-rusas que consolidó su posición como uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Para mantener su control sobre Europa, Napoleón estableció una serie de alianzas matrimoniales con familias reales europeas, conocidas como las Guerras Napoleónicas. Estas alianzas tenían como objetivo asegurar la lealtad de otros estados y expandir su influencia. Sin embargo, las campañas en España y Rusia demostraron ser desafíos colosales. La invasión de Rusia en 1812 resultó en una derrota catastrófica para las fuerzas francesas. A medida que Napoleón Bonaparte ascendía al poder como emperador de los franceses, emprendió una serie de campañas militares audaces que transformaron la faz de Europa y más allá. Durante las guerras napoleónicas, Napoleón lideró a las fuerzas francesas en una serie de campañas militares que llevaron a la expansión del Imperio francés. Una de las victorias más notables fue la batalla de Austerlitz en 1805, donde derrotó a las fuerzas austro-rusas y consolidó su dominio en Europa central. Para mantener el control sobre las regiones conquistadas, Napoleón estableció una serie de estados satélite y nombró a miembros de su familia como monarcas de estos nuevos territorios. Sin embargo, las campañas en la península ibérica demostraron ser un desafío constante, ya que las fuerzas españolas y portuguesas lideradas por guerrilleros resistieron tenazmente la ocupación francesa. En 1812, Napoleón emprendió una campaña devastadora en Rusia que culminó en la retirada catastrófica de sus fuerzas, marcando el comienzo de su declive. La batalla de Leipzig en 1813, conocida como la Batalla de las Naciones, fue un punto de inflexión en las guerras napoleónicas y llevó a la coalición europea a avanzar sobre Francia. Finalmente, en 1815, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo por las fuerzas británicas y prusianas bajo el mando del duque de Wellington y el general Blücher. Después de su derrota en la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón Bonaparte fue capturado por las fuerzas aliadas y exiliado a la isla de Elba, donde pasó un breve periodo de reclusión. Sin embargo, en 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, donde rápidamente recuperó el apoyo de muchos franceses y formó un nuevo ejército. Este periodo, conocido como los 100 días, vio a Napoleón gobernar nuevamente Francia y embarcarse en una última campaña militar en un intento desesperado por mantener su poder. Sin embargo, su resurgimiento fue efímero. En la batalla de Waterloo, Napoleón fue derrotado de manera definitiva por las fuerzas aliadas bajo el mando del duque de Wellington y el general Blücher. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó por segunda vez en 1815 y fue exiliado de manera definitiva a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. En Santa Elena, Napoleón vivió en un exilio prolongado y solitario. Pasó sus días escribiendo sus memorias y reflexionando sobre su vida y legado. Napoleón murió en Santa Elena en 1821 a los 51 años, dejando un vacío en la política y la historia europea. A pesar de su caída y muerte en 1821 en la isla de Santa Elena, el legado de Napoleón Bonaparte perdura en numerosos aspectos que han dejado una profunda huella en la historia y la cultura mundial. Uno de los aspectos más visibles de su legado son los monumentos y estatuas dedicados a Napoleón en todo el mundo. El Arco de Triunfo en París y la columna de la Grande Armée en Boulogne-sur-Mer son solo dos ejemplos de homenajes monumentales. El Código Napoleónico, también conocido como el Código Civil de 1804, fue una de las contribuciones más perdurables de Napoleón. Este código legal moderno estableció principios legales fundamentales que siguen influyendo en la legislación civil de muchas naciones hoy en día. Napoleón introdujo reformas administrativas en los territorios bajo su control, creando sistemas de educación, transporte y administración eficientes que todavía influyen en la organización gubernamental en Europa. Su estilo de gobierno y la idea de la meritocracia también dejaron una marca en la política moderna.
Muchos líderes posteriores buscaron imitar sus métodos de gobierno y su estilo de liderazgo. Napoleón fue un gran patrocinador de las artes y la cultura. Su apoyo a artistas, escritores y científicos impulsó el renacimiento napoleónico y dejó una impronta en el arte y la cultura europea. Su ambición y sus conquistas tuvieron un impacto duradero en la geopolítica europea. Las fronteras y las alianzas que estableció durante las guerras napoleónicas continuaron afectando la política europea durante décadas. En el ámbito militar, las tácticas y estrategias de Napoleón siguen siendo objeto de estudio en academias militares de todo el mundo, y su genialidad en el campo de batalla es aún objeto de admiración y análisis.